Capítulo 30. Esa noche cuando Archer bajó antes de la cena encontró el comedor vacío. Iba a cenar solo con Mai, ya que todos los compromisos familiares se habían postergado desde la enfermedad de Mr. Manson Mingot, y como Mai era la más puntual de los dos, le sorprendió que no lo hubiera predecido. Sabía que estaba en casa, pues mientras se vestía la oyó moverse en su dormitorio. Se preguntaba qué la habría retrasado. Había caído en la costumbre de plantearse conjeturas como medio de lograr sus pensamientos se ataran a la realidad. Se ataran a la realidad. A veces sentía como si hubiera encontrado la clave en el mismísimo de su suegro, en trivialidades. Quizá hasta Mr. Whelan desde hacía tiempo había tenido escapadas y visiones y había conjurado a todas las huestes modestas para defenderlo contra ellos. Cuando por fin apareció, Mike notó que se veía cansada. Tenía puesto el mismo traje de noche, con escote bajo y estrecho de encaje en el ceremonial Mingot exigía en las ocasiones más informales. Había peinado su cabello claro en acostumbrados rizos, pero su rostro, en encontrarse con el resto, estaba pálido y marchito. Sin embargo, le sonrió con su habitual ternura y sus ojos aún guardaban el resplandor azul del día anterior. ¿Qué te hiciste, querido?, preguntó Mike. Estaba esperando en casa de tu abuela y Ellen llegó sola y dijo que te había dejado a mitad de camino porque tenías algo urgente que hacer. Nada malo, espero. Solo son cartas que había olvidado y quise despachar antes de la cena. Ah, siento que no hayas ido a saludar a la abuela, a menos de que las cartas fueran muy urgentes. Lo eran, replicó Archer, sorprendido por su insistencia. Además, no veo para qué tenía que ir a casa de tu abuela. Yo no sabía dónde estabas. Ella se volvió y dirigió hacia el espejo sobre la chimenea, viéndola parada allí con su largo brazo levantado para afirmar un mechón que se le escurría fuera de su lugar en el intricado peinado. Archer se sorprendió al advertir algo lánguido y poco elástico de su actitud, y se preguntó si la monotonía de sus vidas pesaba también sobre ella, lo que recordó que al salir de esa mañana de la casa le había gritado desde lo alto de la escala que lo esperaba donde su abuela para volver juntos a casa. Él había contestado con un alegre sí, y luego, absorbido en otras visiones, olvidó su promesa. Ahora se sentía mortificado por el remordimiento, aunque le irritaba que una omisión tan banal le fuera echada en cara después de casi 2 años de matrimonio. Estaba cansado de vivir en una perpetua tibia de luna de miel, sin el calor de la pasión, pero todas sus exigencias. Si May hubiera expuesto abiertamente sus motivos de queja, él hubiera podido borrarlos en un hendido de risas, pero ella había sido educada para esconder sus heridas imaginarias bajo una sonrisa espartana. Para disfrazar su propio fastidio, le preguntó por la salud de su abuela, a lo que respondió que Mr. Minot iba mejorando, pero que se había sentido muy afectada por las últimas novedades acerca de los Beaufort. ¿Cuáles novedades? Parece que van a quedarse en Nueva York. Creo que él entrará en un negocio de seguros o algo así. Están buscando una casa más pequeña. La descabellada del caso estaba fuera de discusión, y se fueron a cenar sin mayor comentario. Durante la cena, la conversación giró en torno a su acostumbrado y limitado círculo, pero Archer notó que su mujer no hacía alusión a Manonenska ni a la recepción que le brindara Catherine. Se lo agradeció sin dejar de sentir que el hecho era bastante inquietante. Subieron a la biblioteca a tomar café y Archer encendió un cigarro y tomó un volumen de Michelet. Había elegido leer la historia en aquellas noches desde que May desarrollara una tendencia a impedirle que leyera en voz alta en cuanto lo veía tomar un libro de poesía.
No era que les disgustara el sonido de su propia voz, sino en los comentarios de Mai eran absolutamente previsibles. En la época de su noviazgo, ella simplemente hacía eco de lo que él le decía. Ahora se daba cuenta, pero desde que él cesó de, de abstenerla con opiniones, ahora empezó a aventurar las propias, con resultados destructivos para el goce de leer historia, y llevó a su canasto de labores. Acercó un sillón a la luz de la lámpara de lectura con pantalla verde, y sacó un cojín que estaba bordando en el sofá de su marido. No era muy hábil para coser. Sus manos anchas estaban hechas para la equitación, el remo y todas las demás actividades al aire libre. Salud. Pero ya que otras esposas bordaban cojines para sus maridos, no quiso omitir este último eslabón de su devoción. Estaba tan situada que con solo alzar la vista Archer podía verla inclinada sobre el bastidor, con mangas hasta el codo que caían en volantes por los brazos firmes y redondos. En su mano izquierda brillaba el zafiro de compromiso sobre el ancho anillo de oro, y la mano derecha clavaba diligentemente la aguja de tela. Sentada así, con la despejada frente iluminada por la luz de la lámpara, Archer se dijo con íntimo secreto de desaliento que siempre sabría los pensamientos que había dentro de ella, que nunca en todos los años venideros lo sorprendería un inesperado estado de ánimo, con una idea nueva, una habilidad, una crueldad o una emoción. Ella había gastado toda su poesía de romance durante el corto noviazgo. La función estaba agotada porque había pasado la necesidad. Ahora ella simplemente maduraba como una copia de su madre, y en forma misteriosa dentro de su propio proceso trataba de convertirlo a él en otro Mr. Whelan. Dejó su libro y se levantó impaciente, y de inmediato ella lanzó la cabeza. ¿Qué sucede? Esta habitación está sofocante, necesito un poco de aire. Había insistido en que las cortinas de la biblioteca debían deslizarse de un lado al otro, de modo que pudieran cerrarse de noche una vez de permanecer clavadas a una cornisa dorada e inamovible, enlazadas sobre visillos de encaje, igual que en el salón. Las corrió y empujó el marco de la ventana, inclinándose hacia afuera, hacia la noche helada. El simple hecho de no ver a Mai sentada junto a la mesa bajo la lámpara, el hecho de ver otras casas, techos, chimeneas, de sentir otras vidas aparte de la suya, otras ciudades más allá de Nueva York y un mundo entero más allá de su mundo, le limpió la mente y le ayudó a respirar con mayor facilidad después de estar asomado en la oscuridad durante algunos minutos. La escuchó decir: Newland, por favor, cierra la ventana, no te vas a morir de frío. Te vas a morir de frío. Cerró la ventana y ella se volvió a ella. Me voy a morir, repitió, y sintió ganas de agregar: pero si ya morí, ya estoy muerto. Morí hace meses y meses. Newland, ¿estás enfermo? Él negó con la cabeza y se dirigió a su sillón. Ella se inclinó nuevamente sobre el bastidor, y al pasar a su lado, él apoyó la mano sobre su cabello. Pobre Mai, dijo. ¿Pobre? ¿Por qué pobre?, repitió Mai con una risa forzada. Porque nunca podré abrir la ventana sin preocuparte. Nunca me preocuparé si eres feliz, querida, y yo nunca seré feliz a menos de que pueda abrir las ventanas. Con ese frío, protestó Mai, y con un suspiro Archer enterró la cabeza en su libro. Pasaron 6 o 7 días. Archer no supo nada de Madame Olenska y comprendió que ningún miembro de la familia pronunciaría su nombre delante de él. No intentó verla. Hacerlo mientras estuviera al lado de la custodiana cama de Catherine era casi imposible. Se dejó arrastrar por la incertidumbre
de sus pensamientos de haber tomado una resolución que le viniera a la mente cuando estaba asomado por la ventana de la biblioteca respirando la gélida noche. La fuerza de aquella resolución hizo más fácil esperar sin tomar la iniciativa, pero un día May dijo que Mr. Manson Mingot quería verlo. No era una solicitud muy sorprendente, pues la anciana recordaba a pasos agigantados y siempre había declarado abiertamente que prefería a Archer a cualquiera de otros maridos de sus nietas. May transmitió el mensaje con un evidente placer y estaba orgullosa de la opinión que su abuela tenía sobre su esposo. Muy bien, iremos esta tarde. La cara de su mujer se iluminó, pero al instante contestó: oh, es mejor que vaya solo. La abuela le aburre ver la misma gente con demasiada frecuencia. El corazón de Archer latía violentamente. Cuando llamó a la puerta, Mr. Mingot había deseado intensamente ir solo, porque estaba seguro de que la visita le daría una ocasión de decirle alguna palabra en privado a la condesa Olenska. Había decidido esperar hasta que se presentara la ocasión en forma natural, y aquí estaba él subiendo escalones de la puerta detrás de esa puerta, detrás de la pieza de cortinas de damasco amarillo. Seguramente ella lo esperaba. Dentro de un instante la vería y podría hablarle antes de que lo condujera al dormitorio de la enferma. Solo quería hacerle una pregunta y después del camino que debería seguir sería muy claro. Lo que quería preguntarle era simplemente la fecha de su regreso a Washington, y eso era algo que difícilmente rehusaría responder, pero en la salita amarilla lo esperaba solamente la criada mulata. Sus dientes blancos relucían como el teclado de un piano. Empujó las puertas corredizas y lo condujo ante Catherine. La anciana estaba sentada cerca de la cama de un amplio sillón parecido a un trono. A un lado había una pie de caoba que sujetaba una lámpara de bronce en un globo cincelado, encima del cual se clavaba una pantalla de papel verde. No se veía ningún libro ni periódico ni la menor evidencia de labores femeninas. La conversación fue siempre con la única entretención de Mr. Mingot, y no se habría dignado a fingir interés en labores domésticas. Rachel no notó la menor huella de la ligera distorsión que dejara la apoplejía. Únicamente se veía más pálida, con sombras más oscuras en los pliegues y huecos de su obesidad, y la cofia ondeada atada por un lazo almidonado entre las dos primeras barbillas, y la pañoleta de muselina atravesaba encima de su bata de cama de color violeta y llena de volantes. Parecía una astuta y bondadosa antepasada de sí misma, que hubiera gozado con demasiada libertad los placeres de la mesa. Catherine alargó una de sus pequeñas manos anidadas en un hueco colosal, regazó como animales regalones y llamó a la criada. No dejes entrar a nadie. Si vienen mis hijas, di que estoy durmiendo. Dime, querido, ¿estoy muy terrible?, le preguntó alegremente, emprendiendo con una mano la difícil tarea de buscar los pliegues de muselina en su inaccesible pecho. Mis hijas dicen que no importa mi edad, como si la fealdad no importara más cuando más difícil se lo ocultara. Querida mía, está más bonita que nunca. Ella se echó la cabeza para atrás y rió. Ah, pero no tan bonita como Ellen, dijo entre voz cortada, pestañeándole maliciosamente. Él se rió y ella prosiguió. Fue porque tú le dijiste que tuve que apartarte de ella. En mi juventud los jóvenes no se alejaban de las mujeres bonitas a menos de que los obligaran. Es una lástima que no se haya casado contigo, pero siempre se lo dije. Me habría evitado todas estas preocupaciones, pero ¿quién piensa alguna vez en evitarle problemas a su abuela? Bueno,
De todos modos, ya está arreglado. Se va a quedar conmigo, diga lo que diga el resto de la familia. No había pasado ni 5 minutos aquí cuando ya habría puesto de rodillas para retenerla. Si en los últimos 20 años hubiera sido capaz de volver donde está el suelo, de ver dónde está el suelo. Archer escuchaba en silencio y ella prosiguió. Me habían metido cosas en la cabeza, como seguramente lo sabes. Me persuadieron Love, Little Blair, Augusta William y todos los demás que debía amenazarla con cortar su asignación hasta que comprendiera que su último deber volver con Lonsky. Pensaron que me habían convencido con el secretario o con quien fuera. Trajo las últimas proposiciones. Confieso que eran hermosas proposiciones. Después de todo, un matrimonio es matrimonio y el dinero es el dinero. Ambas cosas son muy útiles a su manera. Y no sabía qué responder. Cayó y suspiró hondo, como si hablara o le resultara un esfuerzo. Pero en cuanto puse mis ojos en ella, dije, tú dulce pajarito, encerrarte en la jaula de nuevo, jamás. Y ahora está diciendo que Ellen se queda aquí y cuida sola mientras haya abuela que cuidar. No es un futuro muy alegre, pero a ella no le importa. Y por supuesto le dije a Little Blair que debe asignarle una adecuada renta. El joven la escuchó, sintiendo que la sangre le hervía en sus venas, pero estaba tan confundido que casi no sabía si estas noticias le traían alegría o pena. Tenía tan decidido el camino que querían seguir que por ahora no podía readaptar sus ideas, pero gradualmente se introdujo a las guardadillas en su mente la deliciosa sensación de dificultades aplazadas y oportunidades que se le ofrecían milagrosamente. Si Ellen había conseguido vivir con su abuela, era seguramente porque había reconocido la imposibilidad de renunciar a él. Esta era la respuesta de su última súplica del otro día. Si no daba el paso extremo que le había pedido, al menos cedía una solución a medias. Se sumergió en ese pensamiento con el involuntario alivio de un hombre que ha estado al borde de arriesgarlo todo y que de súbito saborea la peligrosa dulzura de la seguridad. No podía regresar, era imposible, exclamó. Querido mío, siempre supe que estabas de su lado y es por eso que te hice venir hoy. Por eso le dije a tu linda mujer cuando quiso acompañarte, no querida, me muero por ver a Newland y no quiero que nadie más comparta nuestros transportes, porque vas a ver, hijo, vas a ver que tenemos una batalla por delante todavía. La familia no la quiere aquí y dirán que es porque he estado enferma, porque soy una mujer débil y vieja, que ella me ha persuadido. Aún no estoy lo suficientemente bien como para pelear con cada uno de ellos y tendrás que hacerlo por mí. Yo, tartamudeó Archer. Tú, ¿por qué no? ¿Por qué no? Repitió, escrutando su rostro. Oh, pero yo no cuento. Soy demasiado insignificante. Eres socio de Little Blair, ¿no es así? Tienes que tratar de influir en ellos por medio de Little Blair, a menos de que tengas una razón, insistió. Oh, caramba. Creo que usted puede defender lo suyo contra todos ellos sin mi ayuda, pero la tendrá si la necesita. Entonces estamos salvados. Siempre supe que nos apoyarías porque nunca te mencionaban cuando hablaban de que el deber de él era regresar a su hogar. Archer sintió un ligero sobresalto por su terrorífica perspicacia y quiso preguntarle. Y menciona la opinión de May, pero juzgó más prudente invertir la primera. Madame Olenska, ¿cuándo podré verla? Hoy no, una cosa a la vez, por favor. Madame Olenska ha salido. Salió, hijo mío. Fue en mi coche a ver a Regina Beaufort. A esto me tiene reducida. Al día siguiente llegó aquí. Se puso su mejor sombrero y me dijo, fresca como pepino, que iba a visitar a Regina Beaufort. No la conozco. ¿Quién es? Dije, es tu sobrina nieta.
una mujer que sufre mucho, dijo ella. ¿Es la esposa de un sinvergüenza? Contesté. Bueno, dijo. Igual que yo y toda mi familia, quiero que vuelva con él. ¿Quieres que te diga? Eso me tiró al suelo y la dejé ir. Después un día dijo que llovía demasiado fuerte para salir a pie y me pidió que le prestara el coche. ¿Para qué?, le pregunté. Y ella por la ventana y ella dijo, para ir a ver a mi prima Regina. Prima, entonces, querido mío, miré por la ventana y vi que no caía una gota de lluvia, pero la comprendí y le presté el coche. Después de todo, Regina era una mujer valiente, y también lo es Helen, y siempre he admirado el coraje por encima de todo lo demás. Archie se inclinó y estampó un beso a la pequeña mano que todavía estaba posada en la suya. Eh, eh, eh. ¿Qué mano pensaste que besabas, jovencito? La de tu mujer, espero. Dale los cariños de su abuela, pero mejor no le digas nada acerca de nuestra conversación.